Era temprano en la mañana, de acuerdo a como ustedes cuentan el tiempo, dado que había comenzado la cuarta vigilia de la noche, eran como las 3 de la mañana. Estábamos en el cuartel militar de Jerusalén, el Pretorio, cuyo nombre era la Fortaleza Antonia, nombrado por Marco Antonio, que una vez le salvó el pellejo a Herodes el Grande, pero eso es otra historia. Estábamos despiertos en vigilia, porque los soldados romanos no podemos dormir mientras estamos de guardia. Si alguien nos encuentra dormido, nos mata. Sin embargo, nadie esperaba que la noche se tornara tan difícil. Comenzaron a llegar noticias de que los líderes fariseos y saduceos, que se odiaban entre sí, se habían unido para arrestar a Jesús de Nazaret, el predicador Galileo. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Llegaron al Monte de los Olivos, que está al cruzar directamente al frente del templo de Jerusalén. Y fueron acompañados por la policía del templo, que estaba compuesta por levitas. Fueron muy sabios, porque si lo hubiéramos arrestado nosotros, los romanos, hubiera habido caos en la ciudad. Lo arrestaron gracias a la confidencia de uno de aquellos que supuestamente seguía a Jesús. Uno de sus discípulos lo delató. Y así pudieron encontrar al Galileo, que estaba en el jardín del Getsemaní. Lo arrestaron y lo llevaron a casa de Caifás, el jefe de la familia de los sumos sacerdotes. Y allí lo enjuiciaron y lo encontraron culpable de blasfemia. Sin embargo, no pudieron apedrearlo, matarlo a pedradas, como mandaba su ley. ¿Por qué? Porque desde que llegamos los romanos, los judíos no tienen autoridad para condenar a nadie a muerte. Solo el gobernador militar. Solo el gobernador militar, solo los romanos podemos ejecutar criminales. Esta noticia a nosotros nos sorprendió. Déjenme explicarle por qué. Nunca antes los líderes judíos habían sido tan atrevidos de tomar la justicia en sus propias manos. No solamente desafiaron la autoridad del gobernador militar, Poncio Tiberio Pilato, sino que hicieron un juicio de noche con testigos falsos, cosa que su ley prohíbe. Y el juicio fue sumario, o sea, en cuestión de minutos, juzgaron y condenaron al Galileo. Lo encontraron culpable. Las sorpresas no quedaron ahí. Entendemos que Jesús fue arrestado, aunque ellos no tenían cárcel. Básicamente lo metieron en el sótano de la casa de Caifás, en una cisterna seca. Pero escuchamos que los líderes judíos iban a traer a Jesús a nuestro cuartel militar para que fuera enjuiciado por Pilato. Mi centuria, que aunque se llama centuria, en realidad tiene como 60 hombres nada más, estaba lista para ejecutar a 3 hombres, 3 criminales cuyo delito había sido no pagar impuestos a Roma. El cabecilla del grupo se llamaba Barrabás, literalmente Bar-Abas, el hijo del padre. O sea, que era otro de esos que tenía ínfulas de rey. Quería ser reconocido como Mesías, como rey de Israel. Nosotros estábamos listos para crucificar a esos 3 criminales. El sumo sacerdote llegó con su séquito arrastrando a Jesús al rayar el alba.
Fue acompañado por legisladores del Sanedrín, el parlamento judío. Pero se quedaron fuera del cuartel. En el patio interior. Se negaron a entrar porque decían que si entraban se iban a contaminar con nosotros, los extranjeros, durante la fiesta de la Pascua. Su hipocresía nos hizo reír. Reímos de buena gana, porque ¿cuántas veces no habíamos visto a esa misma gente que ahora no se quieren contaminar con nosotros en la casa del gobernador militar, en Cesarea del Mar, en el pretorio, comiendo y banqueteando? Pero hoy había que guardar las apariencias, porque era la semana de la Pascua. Pilato estaba muy enojado. Yo no sé por qué lo nombraron gobernador de esta provincia con el odio que él le tiene a esta gente. Él detestaba a los judíos. Los detestaba. Pero también odiaba que gente que estaban debajo de él, en la escala de poder, trataran de darle órdenes. Y por eso, cuando recibió a los judíos, lo hizo a regañadientes. Y preguntó, ¿qué es lo que ustedes desean? Lo sorpresivo fue lo directo de esta gente. Le dijeron, queremos que hagas un juicio extraordinario, en latín extra ordines, fuera de las órdenes. Y eso era un juicio que se hacía hoy mismo y se condenaba a la persona hoy mismo. En ese juicio, Pilato iba a actuar como juez, como jurado, como fiscal y como verdugo. Mire, ni Barrabás, un criminal de carrera, fue sometido a un proceso tal. Al principio, el gobernador no les hizo mucho caso. De acuerdo a su temperamento, lo que él prefería era hacer todo lo contrario de lo que los líderes judíos le pidieran. Así que él decidió, no lo voy a matar, sencillamente vamos a darle la paliza de la vida. Y lo dejamos libre. Así que nos entregó al Galileo para que lo torturáramos. Comenzamos abofeteándolo. Después le dimos puños y patadas. Cuando ya lo habíamos ablandado un poco, sacamos varas finas, como esas que ustedes acá usan de bambú. Esas que cuando usted las mueve, suenan. Dejan profundas marcas en la piel. Y lo golpeamos. Una y otra y otra y otra vez. Pero eso no se quedó ahí. Después que le azotamos con vara, llamamos a un soldado especialista en el uso de los escorpiones. ¿Sabe lo que son los escorpiones? Son unos pequeños látigos que no tienen una punta, sino que tienen varias puntas. Son cortos, quizás tendrán 18 pulgadas, 24 pulgadas. Y cada tira de cuero tiene nudos. Y en los nudos nosotros amarramos huesos secos, garfios de metal, de manera que cuando el látigo cae sobre la piel, se incrustan. Y cuando el soldado ala, quedan surcos de carne viva en la espalda de los reos. La paliza que le dimos fue violenta, porque pensábamos que lo iban a dejar libre. Así que queríamos que nos recordara cómo terminar la faena. Él se creía rey. Él decía que era rey. Así que lo coronamos. Hicimos una parodia de la coronación. Él andaba con una capa carísima de tela de púrpura, que yo no sé cómo un hombre tan pobre podía tenerla. Así que se la colocamos. En el mundo greco-romano, cuando usted gana algo, le dan una corona de flores. Nosotros le dimos una de espinas. Y la pusimos.
sobre su cabeza hasta que sangró. Entonces, nos arrodillábamos frente a él, hacíamos una reverencia y le decíamos: ¡Salve, Rey de los judíos! Y lo bofeteábamos una vez más. Y después de cada bofetada le decíamos: si eres profeta, profetiza, adivina, ¿cuál es el nombre del que te golpeó? Subimos a donde estaba Pilato. Pues claro está, la tortura fue en el sótano. Pero cuando llegamos, todo había cambiado. Todo había cambiado. El gobernador militar no se veía de la misma manera. La presión que habían puesto sobre él los líderes judíos era demasiada. La presión política sobre él era tanta que se veía obligado a crucificar al Galileo. Y déjeme explicarle cómo esto pasó. Hubo un momento donde los líderes judíos dijeron una palabra clave, una frase clave: si no lo matas, no eres amigo del César. Usted no lo ve, nosotros sí. Para caer en desgracia, lo primero que tenía que pasar es que alguien acusara a una persona rica de ser enemiga del Estado. Y si a usted lo declaraban enemigo del Estado, usted lo perdía todo. Todo se lo confiscaba. Perdía sus puestos, perdía sus propiedades, perdía su dinero. Es más, hasta su familia podía ser vendida como esclavo. El emperador de turno era un señor bien mayor llamado Tiberio. Se había retirado de Roma. Se había ido a vivir a una isla que se llama Capri. Y había dejado un segundón llamado Sejano en Roma. Pero ¿sabe qué? Años después, él también mandó a matar a Sejano. Porque Tiberio mandó a matar a centenares de líderes romanos. Y cuando le dijeron a Pilato: vamos a mandar mensaje a Roma de que eres enemigo del Estado, ahí se dio. Tenía que crucificar a Jesús. Desesperado, tratando de librar su responsabilidad, le dijo a la multitud: ¿por qué no le suelto un preso? Tenemos aquí a Barrabás, criminal de carrera, y tenemos aquí a este predicador. ¿A quién quieren que les deje libre? Todo el mundo pensó que la gente iba a escoger a Barrabás. Pero para nuestra sorpresa, la gente pidió la libertad del reo y la crucifixión del predicador. Ni a mis soldados ni a mí nos hizo gracia la excarcelación de Barrabás. Nos había dado tanto trabajo arrestarlo y ahora lo van a poner en la calle. Tendremos que volverlo a arrestar en pocos meses o semanas. Pero hay que obedecer. Así que obedecimos las órdenes recibidas y nos dimos a la tarea de ejecutar al Galileo. Aunque ustedes le han dicho otra cosa, el Galileo caminó desnudo, completamente desnudo, por medio del mercado para llegar al lugar donde iba a ser crucificado. No era por algo sexual, era para avergonzarlo. Era otra humillación más. Y él no cargaba la cruz completa, ¿no? Solamente el palo transversal. El otro ya estaba hincado en el monte de la calavera. ¿Y por qué digo monte de la calavera? Porque era una piedra caliza enorme, como los mogotes que ustedes tienen aquí en esta tierra. Ustedes saben que tienen huecos, y en esos huecos poníamos las cruces. Jesús estaba débil, tanto que apenas podía caminar, mucho menos cargar la cruz. Así que yo empecé a mirar entre la multitud y vi a alguien que me llamó la atención. Un hombre negro,
africano que se destacaba entre todas las personas que estaban allí. Después supe que se llamaba Simón y que venía de Cirene, la Cirenaica, el norte de Egipto, ese lugar que hoy en los mapas se llama Libia. Y lo llamé y lo obligué a llevar la cruz del Galileo. Así que llegamos al monte de la Calavera, esa piedra enorme con esos huecos. Aunque la piedra caliza es blanca, esta no se veía así. Llevaba mucho tiempo siendo manchada por sangre. ¿Y sabe qué? También había pedacitos de carne humana en esos huecos, pudriéndose entre las rendijas de las rocas. Por eso, el monte de la Calavera olía a muerte. Allí, al pie del monte de la cruz, clavamos a Jesús sobre un madero. Y una vez más, a ustedes no le han contado bien la historia. Solamente usamos 3 clavos. No en las manos, porque se desgarrarían. Una en cada muñeca. Y después, a la altura de los tobillos, se unían, los tobillos se subían para que casi tocaran el trasero de la persona. Y con un solo clavo, traspasábamos los 2 pies. No había descanso para los pies. Eso que ustedes han visto en los crucifijos, eso es mentira. ¿Saben de qué moría la persona crucificada? Moría de asfixia y de paro respiratorio. Déjeme contarle un secreto. Nosotros no crucificamos gente para matarla. Es mucho más fácil pasarla con una espada, la persona muere en segundos. Crucificamos a la gente para aterrorizar al pueblo. Para que miren a una persona que puede pasar 2, 3, hasta 4 días muriendo poco a poco. En esa posición, la persona no tiene manera de balancearse. Los músculos van rompiéndose, los ligamentos se rompen, toda esa carne se va agolpando sobre el pecho, la persona no puede respirar y le da o un fallo respiratorio o un paro cardíaco. Entonces, cuando pensamos que ya todo se había acabado, empezaron a ocurrir cosas que nosotros no nos podemos explicar. El Galileo, quien estaba tan débil que apenas podía caminar, comenzó a hablar desde la cruz. ¿Cómo? Nos pareció increíble. Si en la cruz usted no puede siquiera respirar, ¿cómo es que él habló? Su primera frase o palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes no entienden. Nosotros estábamos al pie de la cruz jugando dados para ver quién se llevaba la túnica de púrpura. Nosotros lo habíamos golpeado, nos habíamos burlado de él, lo habíamos humillado. Y de repente él dice a su Dios que nos perdone. ¿Cómo es que está orando por mí, por su verdugo? La gente lo escuchó y empezó a gritar insultos e improperios. Algunos le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Entre quienes se burlaban, uno de los que estaba crucificado al lado de él empezó también a burlarse. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro condenado, que apenas podía respirar, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no hizo mal alguno. Entonces el Galileo se tornó a ese que habló con misericordia, y el hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, pronunciando su segunda frase o palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que demostraba tanto amor? Sufriendo la más horrible de las muertes. La multitud lo seguía insultando, burlándose de él, diciendo: confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Pero el Galileo seguía derrochando amor. Hubo un momento que se dirigió a uno de sus discípulos, el único que no huyó, que estaba al lado de una señora, que después nos dimos cuenta que era la mamá de Jesús. Estos testigos de los padecimientos de Jesús estaban allí. Y Jesús le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y cuentan que desde aquel mismo momento ese discípulo la recibió en su casa, porque los hermanos de Jesús no creían en él. Jesús mostraba amor, pero la gente es morbosa. Continuaba expresando comentarios. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y también decían: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Quizás fue por eso que el Galileo, en su cuarta frase o palabra, gritó en lengua hebrea: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente siguió burlándose. Le decían: miren, está llamando a Elías, porque no comprendían las palabras del Galileo. El hecho es que la mayor parte de la gente en aquel tiempo no entendía el hebreo, hablaban algo parecido que se llamaba el arameo. Por eso no podían comprender lo que Jesús decía. Después alguien me dijo que eso es parte de un salmo, que así comienza el Salmo 22 en la Biblia de los hebreos. Jesús estaba agotado por el esfuerzo de hablar. Así que exclamó: tengo sed. Nosotros teníamos una mezcla de vino con mirra, y la mirra es un alucinógeno. Y se lo dábamos a los presos para que se durmieran, para que se arrebataran, para que estuvieran drogados y murieran más rápido. Pero el Galileo se negó a tomarla. No entendíamos. ¿Por qué no quiere tomar algo que le va a quitar un poco el dolor? Y por eso algunos de los soldados comenzaron a decir: bueno, vamos a ver si Elías viene a bajarle. Era viernes en la tarde. Y como estábamos en Judea, cuando comienza la noche del viernes, comienza el sábado. Así que los judíos cuentan el tiempo. Mañana empieza hoy cerca de las 6 de la tarde. Así que el sábado comenzaba en unas horas. Y el sábado no se podía tener gente colgada de la cruz. Así que íbamos a tener que rematar a Jesús para bajarlo, de manera que no violara el descanso sabático de estos hombres que lo habían mandado a matar. Usted tiene que comprender, para nosotros era normal ver una persona que sobreviviera 2, 3, hasta 4 días. Aunque usted no me lo crea, había personas
que después de 4 días las bajábamos y todavía estaban vivas. La mayor parte de ellos duraban horas, pero unos poquitos sobrevivían y vivían deformados por un tiempo, hasta que finalmente sucumbían ante todo lo que había pasado, ante todo el trauma que habían sufrido. Cuando fuimos nos dimos cuenta que no era necesario rematarlo porque el Galileo estaba ya muriendo. La paliza que le dimos fue muy grande, pero entiendan, nosotros pensábamos que era nada más eso. No pensamos que después de la paliza lo iban a crucificar. Parece que Jesús ya estaba medio muerto cuando lo pusimos en la cruz. Después del incidente del vinagre, Jesús dijo, consumado es, su sexta frase o palabra. Esta vez, esas palabras me golpearon. Este hombre estaba diciendo que de alguna manera él había cumplido una misión. Su vida tenía propósito. Su muerte tenía sentido. Era como si él estuviera diciendo a Dios y al mundo, he alcanzado los propósitos de mi vida. Y eso me hizo examinarme a mí mismo. ¿Y yo? ¿Cuál ha sido mi misión en la vida? ¿He tenido propósito en la vida? Para ser centurión, usted tiene que ser el más bravo de todos, el que va al frente, no el que se queda atrás, el más rudo. Y yo había pasado la vida tratando de lograr ese puesto de honor. He pasado la vida trabajando para hombres violentos que amenazan, aterrorizan y matan gente. Y yo obedecía sus órdenes. Mis jefes fueron hombres abusivos, codiciosos y crueles. Yo fui su instrumento. Por eso la expresión del Galileo me hizo sentir vergüenza de quien yo soy. La jornada terminó un poco antes de lo esperado porque se ennegreció el cielo. Cerca de las 3 de la tarde, todo estaba oscuro como si fuera la medianoche. Tembló. La gente huyó despavorida. Hubo pánico en la ciudad. Hasta el velo del templo que dividía el lugar santo del Santísimo se rasgó en dos. Los que se estaban burlando de Jesús salieron huyendo. En ese momento, Jesús, a quien nosotros creíamos ya muerto, gritó a gran voz, con una fuerza que no esperábamos que tuviera. Su última frase, su séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estábamos solos con él. Todos habían huido. Todos. Tanto los pocos que lo apoyaban como sus enemigos. Y allí fue que, rodeado por la oscuridad del mediodía, mi espíritu se quebrantó. Lo que yo había visto ese día no puede ser explicado con palabras, mucho menos por un hombre tan tosco como yo. Yo no puedo explicar lo que vi, yo no le puedo comunicar lo que sentí, pero sé que fue algo sobrenatural. Y por eso, yo, el centurión que dirigió la cuadrilla de militares que asesinamos al Galileo, el que lo ejecutó, tuve que confesar con mis labios lo que gritaba en silencio mi corazón. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.